Perfecto. Bueno, vamos a empezar ahora con lo que le interesa a veces mucho a las personas. Y me gustaría empezar con Aníbal. Aníbal, ¿cómo preparas las colmenas para entrar a la polinización? ¿Qué es lo que te piden los fundos? ¿O qué es lo que vos decías como un buen apicultor ofrecer a los fundos? Porque muchas veces encontramos picardías, que los fondos piden determinadas cosas y a veces hay apicultores que perjudican a otros o que no cumplen. Contanos cómo preparás tus colmenas para ir a la polinización, por favor. A ver, Rodrigo, mira, bueno, te cuento lo que nosotros hacemos aquí como empresa. El trabajo de polinización empieza justamente cuando acaba la polinización en los fundos. Una vez que se termina ya con la polinización del palto, que es la última polinización, que es aproximadamente entre octubre y noviembre, dependiendo de cada fundo y lugar, dependiendo de qué tan buen trato se le haya dado a las abejas o no haya habido complicaciones en los fundos, las colmenas pueden salir muy pobladas con una buena cantidad de reserva, o pueden salir muy mermadas, ¿no? Hace 2 años salí con colmenas muy mermadas de 3 de población, 2 de cría, muy poca reserva, sobre todo por el efecto de las fumigaciones o aplicaciones que hacen los fundos, ¿no? Durante la floración. Entonces, como te decía, el trabajo empieza saliendo del fundo. Lo que hacemos es llevar a ciertos lugares, a ribera de ríos o zonas donde podemos recuperar las abejas, ¿no? Donde hay un ingreso de polen continuo. Empezamos a estimular, a la vez que vamos estimulando, realizamos las aplicaciones contra la varroa, que es uno de los enemigos más importantes, diría yo, que tenemos que combatirlo, ¿no? Entonces, durante el mes de diciembre hacemos las aplicaciones de la mano con las alimentaciones, vamos estimulando a las abejas con las reinas que se tienen, vamos haciendo un poco de selección de las mejores colmenas que han quedado, empezamos a criar un poco de zánganos, y ya a principios de enero o febrero, dependiendo de la temporada, cómo nos está yendo, cómo va evolucionando las colmenas, empezamos con el trabajo de crianza de reinas, ¿no? Es ahí que tenemos nosotros aproximadamente entre febrero, marzo, abril y a veces hasta mayo, como este año, que ha sido un año atípico. Hemos terminado de cambiamos totalmente las reinas, y el cual garantizamos que estas nuevas colmenas que se forman con las reinas nuevas van a realizar un buen trabajo, ¿no? Una vez que tenemos ya la sanidad controlada, empezamos con el tema de reinas. Hacemos un cambio total de reinas, lo hacemos en el propio apiario. Luego con esto, ya a partir de abril, como decía el colega Félix, el amigo Félix, ya algunos fundos empiezan a solicitar colmenas para polinizar arándanos, ¿no? Entonces, generalmente aquí en esta zona los protocolos para el arándano no son muy exigentes, ¿no? Estamos hablando de 3, 4 de cría y 7 de abeja, ¿no? Entonces, se le estimula a las colmenas para poder fortalecerlas un poco, llegando al protocolo, y luego se trasladan a los fundos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este mes que estamos ya junio, ya están las colmenas instaladas en los fundos de arándano, ¿no? Entonces, hacemos todo un trabajo. Primero la sanidad, luego los cambios de reina, luego las alimentaciones estimulantes para fortalecer a las colmenas previos al ingreso de los fundos para polinizar el arándano, y con eso vamos dándole un buen servicio, ¿no? Perfecto. Así es. Miguel, ¿por qué no nos cuentas cómo preparan ustedes en Chile las colmenas para llevarlas a polinización? Por favor. Bien. Mira, tal como lo decía Aníbal de Perú, también hacemos algo parecido. Cambio de reina a la entrada de otoño, y medicinarlas para limpiarlas de la varroa, ¿no es cierto? Y una vez terminado ese proceso, se va a la invernación y nutriéndolas y alimentándolas constantemente.
¿ya? Eso es por un lado lo que es la invernada. Cuando queremos entrar a los almendros, que es la primera polinización, generalmente se preparan las colmenas con alrededor de 4 a 5 marcos de cría, ¿ya? De acuerdo al pedido del huerto. Hay algunos huertos que piden colmenas un poco más grandes, pero esa es la base de la empresa que tiene para polinizar, de 4 a 5 marcos de cría. Algunos llegan a pedir 6 o 8 marcos de cría, ¿ya? Para polinizar, por ejemplo, los kiwis, que es un poco más complicado por el tema de polen, ¿ya? Ahí se piden unas colmenas más grandes, y también es los arándanos, que piden colmenas ya prácticamente en 9 marcos de abejas, considerando unos 6 marcos de cría, 6 a 7 marcos de cría. La empresa está acostumbrada, ya existe un protocolo de cómo hacer las cosas en términos de polinización, en preparación de una colmena. Está establecido que para los almendros tales empresas piden tal tipo de colmena, para los cerezos se pide otro tipo de colmena, y así sucesivamente cuando preparamos para diferentes floraciones. En las canolas, que es un producto un poco más transgénico, ¿ya? Existe también una colmena un poco más grande, ¿ya? Estamos hablando que prácticamente sobre 9 marcos con abeja. Es una colmena de mayor preparación y también de un mayor valor. A medida que la colmena es un poco más grande, se va aumentando un poco el valor de ella, ¿ya? De acuerdo a la temporada, no a la temporada, sino que al tiempo que va a permanecer dentro del huerto, ¿ya? El tiempo de la duración de la floración. En este caso, el palto, el que dura más, aproximadamente alrededor de 45 días, ¿ya? El más corto acá en la zona de Chile, ¿ya? Es el manzano, que aproximadamente como 15 días que te dura la polinización, ¿ya? La preparación de las colmenas es también en la misma temporada. También se hace un control de varroa, ¿ya? Por ahí por septiembre, octubre, volvemos a hacer una aplicación a todas las colmenas, ¿ya? Para no tener carga de varroa, ¿ya? Y también es un poco, digamos, relativo el manejo, porque hay tanta colmena en el país, por todos lados se hace polinizaciones, cuesta un poco manejar la varroa dentro de los huertos frutales, porque al lado, a 1 kilómetro, a medio kilómetro, existe otro lugar de palto o otro lugar de almendro, llámese así, o manzano, y si ese apicultor realmente no está medicinando las abejas con de acuerdo a varroa, se te contamina rápidamente. Pero más o menos esa es la forma, digamos, que preparamos una colmena para la polinización, 4 o 5 marcos de cría, que partimos por todas las temporadas de floración. Y como te dije, resumiendo, algunos fondos te piden una colmena un poco más grande, llámese kiwis, canolas, ¿ya? Y arándanos. Esos son los que realmente piden colmenas casi los 9 marcos con abeja o los 6 marcos de cría. Más o menos esa es la preparación, ya como decía el colega de Perú, Aníbal, se preparan desde la invernada para la polinización con el cambio de reina. Es fundamental trabajar con reinas nuevas, ya la potencia que te entrega una reina nueva es totalmente distinta a una reina de 2 años. Realmente no es conveniente trabajar una colmena con una reina de 2 años. Desgraciadamente hay que cambiarlas, ¿ya? Bien, Rodrigo. Perfecto. Eso. Perfecto. Félix, ¿por qué no nos cuentas cómo preparas tus colmenas? Por favor. Bueno, Rodrigo, particularmente, como yo polinizo en diferentes partes del Perú, los microclimas hacen de que las colmenas terminen en diferentes meses. Pero una vez que yo retiro las colmenas, de acuerdo a las zonas, evalúo las mejores colmenas que han salido de la polinización. No todas salen iguales. Entonces a ellas inmediatamente le sometemos una alimentación y le colocamos marcos de panales zánganeros para empezar con la crianza. Una vez que nacen los zánganos, empezamos con la crianza y tratamos de aprovechar al máximo en fecundar, en cambiar las reinas, ¿no? Una vez que cambiamos las reinas, reubicamos las colmenas a las zonas donde vamos a fortalecerle con
con variabilidad de polen, ¿no? Para poder prepararlos para el mes de abril. Cuando ya hay fundos que tenemos los convenios para ingresar a polinizar los arándanos, tenemos las colmenas ya listas, formamos núcleos de un marco. Ojo que aquí en el Perú, a partir de abril, a partir de mayo, junio, ya el invierno empieza con más intensidad, o sea, llueve, llovina, hay muchas líneas que tratan de invernar. Pero en ese caso, ¿por qué nosotros formamos núcleo de un marco? Porque cuando terminamos de polinizar los arándanos, hay colmenas que no salen tan bien por las aplicaciones o por el tema de falta de nutrición, de polen, porque siempre se van a quebrar las colmenas. Entonces, los núcleos de un marco nosotros los manejamos a base de alimentación abierta. Inducimos de que hay ingreso de néctar y de esa forma las colmenas, los nuclitos se desarrollan, con la finalidad de que cuando salen esas colmenas y van a enlazar a polinizar los cultivos de palto, llevamos las colmenas con los mismos protocolos que nos piden los fundos. Siempre tratamos de cuidar, digamos, la calidad del servicio con la finalidad de que los fundos también reciban el buen servicio como apicultor que somos, ¿no? Y de esa forma terminamos ya con la polinización de los paltos, pues a partir de noviembre. Las últimas colmenas que estamos retirando, bueno, son en noviembre. En diciembre ya todas las colmenas están fuera de los fundos. Y es la forma como lo hacemos. Perfecto. Roberto, ¿por qué no nos cuentas ustedes ahí en la Patagonia cómo preparan las colmenas para entrar a la polinización? Bueno, Rafa, acá en la Patagonia se empiezan a preparar 45 días antes de la polinización para lograr llegar con una colmena bastante desarrollada y poder brindar un buen servicio de polinización. Por lo general empezamos con sustitutos proteicos, que la idea es que la reina empiece a poner. Observa, ya le dejamos de la temporada. Así que bueno, empezamos más o menos unos 45 días antes, ahora ya nos quedan un par de días más y ya arrancamos nuevamente la temporada, por lo menos a lo que es sustituir, incentivar, no sustituir, incentivar un poco para que empiece a crecer. A partir del 20 de agosto, como te decía, ingresa colmena a la chacra de Carozo, y la colmena, por lo general, si tenemos suerte, logra pasar por lo menos por 2 floraciones, lo que es Carozo y finalizando con manzana. Y perfecto. Salen perfectas las colmenas. Las colmenas... Está bien. Ignacio, en Colombia, ¿cómo preparan ustedes las colmenas? Bueno, acá por tema de clima, no digamos que no hay una determinación para cambio de reinas. Lo que se hace es reina que empiece a estar deficiente, marcamos por colores para saber qué ha pasado de año a año. Entonces, previo a las floraciones, se hace una revisión de reinas, de cría, de postura, se cambia reinas, más o menos 45 días antes se empieza a hacer un proceso de alimentación con aminoácidos para estimular postura de abejas para que lleguen con buena población, y más o menos faltando 30 días se empieza a llevar a las zonas para que se adapten. Cuando son apiarios que se mueven, se les hace transhumancia. Los que están fijos simplemente 45 días, 30 días antes, se cambia reinas, si es necesario cambiar reinas, se aprovecha normalmente cambios de reinas, se aprovecha las temporadas secas que coinciden con las floraciones. Se cambia reina previo, se alimenta y se llegan ya con colmenas de más o menos 8 o 9 marcos a la floración. Nosotros hacemos un proceso que es inducción. Digamos que en nuestra zona las floraciones de aguacate coinciden con otros tipos de floraciones. Entonces, con alguna flor arbense que está acompañante, coincide con floraciones de nogales, de café y de guamos.
y entonces las abejas, por decirlo así, se nos distraen un poco de la floración de aguacate, que no es la más atractiva para las abejas. O sea, si a las abejas se le pone a escoger entre una floración de nogal o una floración de aguacate, siempre va a preferir nogal o café, o prefiere guamo, que son, digamos, que son, aportan más en términos de polen y de néctar. Entonces lo que nosotros hacemos, unos 8 días antes de apertura floral, y cada 8 días o cada 15 días durante la floración del aguacate, hacemos unas inducciones que implica aplicar jarabe asperjado en piquera o sobre los cabezales de marco, con un extracto de las mismas flores del cultivo. Y esto lo que hace es incrementar, digamos que la visita de las abejas a la floración de aguacate. Eso se logra porque las abejas logramos que asocien el aroma de la flor, el sabor del néctar de la flor, a una fuente de alimentación rica. Y eso se hace normalmente en las mañanas, a primera hora, entre 5:30, 6 de la mañana, a veces alcanza a ser las 7 de la mañana, y se repite por ahí cada 8 días. Eso hace que con menor volumen de abejas logremos una mayor polinización. Entonces, digamos que es una de las cosas que se ha venido desarrollando y ha dado muy buenos resultados. O sea, hemos notado que cuando se hacen esas inducciones, al hacer las evaluaciones de pecoreo en campo, siempre hay más pecoreo que cuando no se hace. Eso, digamos que es una preparación. Terminada la floración, cuando es necesario, se saca las abejas y se llevan a zonas de producción de miel, cuando digamos que las temporadas coinciden. Normalmente, como les decía, la temporada de miel, de producción de miel, coincide con la de floración de aguacate. Y se lleva pues ya a una zona donde se concentran a un poco más de número, que nos facilite más el manejo pues ya de alimentación, cambio de reinas de las abejas. Básicamente perfecto. Es como lo que se hace.